Buenos días. Hoy en Agrocultura vamos a hablar sobre el Cajanus caján, el quinchoncho, un cultivo que llegó a Venezuela proveniente de la India con la época de los colonizadores y que, como todos los demás cultivos, se ha adaptado muy bien a todos nuestros pisos altitudinales. El quinchoncho tiene bondades agronómicas extraordinarias. Entre la primera de ellas es que aporta al suelo de entre 40 y 280 kilogramos de nitrógeno en una cosecha. Es decir, luego del maíz podemos sembrar quinchoncho y el quinchoncho nos aportaría 240 kilogramos de nitrógeno, lo que equivale a la aplicación de al menos 4 sacos de urea. La urea tiene 56% de nitrógeno y aportada en 4 sacos es más o menos lo que da el cultivo del quinchoncho. Quiere decir que en este territorio en donde está sembrada el quinchoncho, la primera aplicación de urea del cultivo del maíz sería innecesaria. Eso hace que el productor o productora del cultivo del quinchoncho se ahorre significativamente un dinero de fertilización. Además de eso, bueno, el quinchoncho es la tercera leguminosa más consumida en Venezuela. La primera es la Phaseolus vulgaris, que también la hemos visto en Agrocultura, la segunda es el frijol y la tercera es el quinchoncho. Pero el quinchoncho, el Cajanus caján, aparte de todas estas bondades, tiene la extraordinaria facultad de dar vitamina A, D y mucha proteína. Cuando tenemos un déficit proteico en cualquier dieta, el quinchoncho es una buena opción. Además de, bueno, tiene rendimientos entre 600 y 1400 kilos por hectárea, lo que le incrementa su apetencia al productor por este cultivo. Además de esto, es un cultivo cosmopolita, se adapta a cualquier piso altitudinal. Podemos ver en Venezuela, desde los páramos andinos hasta las planicies apureñas y las costas de la región central, podemos ver cultivos de quinchoncho. Es un cultivo muy noble que no necesita fertilización. Dicen los ancestros y dicen todo el conocimiento popular de nuestros agricultores que si tú le aplicas alguna fórmula al quinchoncho, el grano no se te va a ablandar. Eso es algo muy cierto y hay otra sapiencia popular que dice que si le aplicas urea al quinchoncho, el cultivo se te envicia. Eso significa que en lo que el cultivo percibe a través de su sistema radical la presencia de urea, se dedica solamente a crecer en el follaje y no en el fruto, porque la urea es la responsable del crecimiento longitudinal y radial de un cultivo. Es decir, cuando tengamos quinchoncho como el segundo cultivo del año, luego de algún cultivo importante, en este caso el maíz, podemos entonces tener la certeza de no aplicarle ningún tipo de fertilizante granular o fertilizante fórmula, porque el quinchoncho no lo va a aprovechar. Él se adapta muy bien a cualquier tipo de suelo, arcillosos, arenosos, francoarenosos, incluso hasta pedregosos, y nutre el suelo, porque el sistema radical del quinchoncho, voy a arrancar una aquí, es un sistema radical, bueno, esta planta que puede tener al menos unos 3 meses de sembrada, tiene un sistema radical muy fuerte. La raíz principal es una raíz gruesa que puede llegar a alcanzar hasta 80 centímetros abajo del suelo, en crecimiento vertical negativo, es decir, hacia la tierra. Y en lo radical puede llegar a alcanzar hasta unos 2 metros de cada planta. Es decir, que todo este terreno está prácticamente cubierto por todas las raíces del quinchoncho. Y él, por ser una leguminosa, absorbe el nitrógeno atmosférico y lo fija al suelo. Y por último, antes de irnos al siguiente corte, tiene el quinchoncho una
una característica llamada alelopatía, que es que el mismo quinchoncho repele las plagas, enfermedades y las malezas. En este cultivo vemos que no hay maleza. A lo mejor no le han aplicado algún químico para matar las malezas, sino que la misma planta, con todas las hormonas que segrega en el envés de la hoja, hace que las plantas malezas no proliferen como en otro tipo de cultivo. Hoy en agrocultura estamos hablando del Cajanus caján, quinchoncho, mejor conocido en toda nuestra tierra como el quinchoncho. Vamos a hablar con una productora, por primera vez en este programa, una mujer productora que nos va a enseñar con toda su sabiduría cuáles son entonces las características, las necesidades y lo potencial de este cultivo.